29 de febrero 2020. En un mes, el Dow Jones cae cerca de 3.000 puntos. Estamos hoy con Eric Molino Ferrer, economista. Tiene maestría en Economía Aplicada en Florida State University y posgrado en negocios en UC Berkeley. Y actualmente es profesor en Quality Leadership University, en el curso de Economía. Y aspiramos a que sea el economista residente de Pa' que sepas. Vamos a ver cómo nos va con esto. Dow Jones, mercados, puntos, son conceptos que a la mayoría de nosotros, cuando los escuchamos, sabemos que importan, los vemos en las noticias económicas, pero no los entendemos muy claro. Explícanos de alguna forma, Eric, qué es el mercado, qué son los puntos y qué es el Dow Jones. Claro. Sí, hay mucha gente alarmada, ¿no? Porque ahorita mismo estamos en una situación muy interesante porque cuando tú prendes las noticias y tal vez el noticiero te dice el mercado ha caído 3.000 puntos en un mes, uno dice, bueno, 3.000 puntos suena bastante y porcentualmente estamos hablando de una caída de 10%, pero ¿eso qué significa? Una cosa que hay que tomar en consideración es que cuando tú ves en las noticias de que el mercado ha caído 3.000 puntos, está hablando específicamente de los índices bursátiles en Estados Unidos. Estos índices lo que están tratando de hacer es agarrar el precio de las principales compañías en Estados Unidos y tratar de inferir con ese precio un estado de la economía. Por ejemplo, el Dow Jones, cuando originalmente se hizo, que fue muy a finales de los siglos XIX, lo que estaba tratando de hacer era una referencia tal vez diaria de cómo estaba performing la economía de los Estados Unidos, y agarraron las dos empresas principales de ese momento en Estados Unidos. Hoy en día el Dow Jones son 30 empresas. Tú dirías que tal vez 30 empresas no es una muestra representativa de toda la economía de los Estados Unidos, y hay personas que argumentan que sí es cierto. Hay personas que les gustan usar, por ejemplo, más el S&P 500, que es una muestra de 500 empresas, las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Pero lo que está tratando de medir ese índice es qué información podemos inferir con el precio de un producto sobre el estado de la economía. En teoría, si el precio de un producto está subiendo, debe ser que la expectativa por los ingresos que van a estar generando esa empresa, o siendo más específico, el flujo de caja que está generando esa empresa, debe ser que va a subir. Entonces, son mecanismos que nosotros los economistas usamos de referencia, y las personas que están en finanzas usan de referencia, de decir que si el precio de un producto sube, quiere decir que el valor de esa empresa tiene que estar subiendo. Ahora, pasa lo mismo cuando es a la inversa. Si tú tienes que el precio de un producto está bajando, quiere decir que el valor de esa empresa se está ajustando a que los flujos de caja futuros que vengan de eso deberían estar cayendo. Ahora, esto tal vez suena muy especulativo, muy abierto, pero en parte sí es cierto de que tú estás tratando de asignarle un valor a cómo está una empresa determinada, pero en el corto plazo puede que haya muchas emociones involucradas en esto. Por ejemplo, ahorita mismo en lo que va de esta última semana ha caído 3.000 puntos. Esta caída, comparación de mes a mes, ha habido momentos que han subido, momentos que han bajado. Entonces el comparativo de este mes ha sido 3.000 puntos, pero si lo vemos en el punto más alto ha caído un poquito más de los 4.000 puntos. Estos puntos, ¿de dónde salen? Es una fórmula en la que se multiplica el precio con la ponderación de cuánto vale la empresa que va en ese índice. Eso no necesariamente significa que estamos yendo a una recesión, eso no necesariamente significa que estamos haciendo un ajuste a la valoración real de una empresa, pero el mercado está siendo influenciado por la compra y venta de estos instrumentos que llamamos acciones, y eso está haciendo que la baja en la demanda haga que el precio baje. En este caso, se supone que es el coronavirus, ¿no? Sí. Eso es lo que tiene a los mercados asustados, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué cae? ¿Por qué incide algo como el coronavirus en el valor de las empresas? Claro, entonces empezaría por decirte que hay muchas cosas que son netamente especulativas, juega mucho la parte psicológica del inversionista en cuanto al precio de un producto. Por ejemplo, puede existir razones fundamentales reales
por las cuales el valor de una empresa pueda caer. Si, por ejemplo, la expectativa de que las ventas de Navidad para Amazon eran de cierta cantidad y se superó esa expectativa, eso hace un ajuste hacia el alza al precio de esa acción. Si en cambio, por ejemplo, la expectativa era X y se vendió mucho menos, entonces eso causa que el precio vaya hacia la baja. Esos, digamos, son cosas reales o fundamentales que puedan afectar la valorización de una empresa. Ahí sí pasó algo concreto. Por supuesto. Lo estás viendo ya, estás viendo el pasado. El otro es una expectativa hacia el Por futuro. supuesto. Entonces, y digo, cuando lo que pasa es que la información no es perfecta y no es instantánea y no es necesariamente una cosa que se va a reflejar el impacto de una manera inmediata. Sin embargo, cosas como el coronavirus, la gente podrías decir por una parte de que están especulando de que esto podría tener un impacto en la valorización de estas empresas porque tal vez se va a vender menos o tal vez la gente no va a poder producir. Y algo de eso es cierto. O sea, ya estamos viendo los efectos reales del coronavirus. Yo sí tal vez soy de la opinión de que originalmente el impacto del coronavirus, que ya tiene más de un mes en el mercado, podía estar en que la gente decía, mira, esto va a afectar negativamente a las empresas porque genera riesgo, desde un punto de vista totalmente genérico, no necesariamente específico de que se van a cerrar fábricas o de que se van a atrasar pedidos de cosas que salen de China o que va a parar el consumo de las personas en China, que obviamente son un mercado muy importante, pero la gente decía, va a haber riesgo, yo prefiero migrar de esos instrumentos que tengan riesgo a instrumentos que tengan menos riesgo. Entiéndase bonos o cualquier instrumento de renta fija que siempre te va a garantizar una ganancia. Entonces, empezó pasando esto, pero ya hemos empezado a ver los efectos de cómo esto va a tener un impacto real o cómo está teniendo un impacto real en la economía. Todas las empresas navieras están viendo el efecto de que los puertos están cerrados y que han tenido que cambiar las rutas. Esto ha costado millones de dólares a la economía en cosas reales. Hay muchos productos que se han tenido que dejar de fabricar porque las fábricas están cerradas, la gente no está trabajando o por lo menos no estuvo trabajando hasta hace muy poco y la gente no estaba saliendo a comprar. Apple fue una de las principales empresas que ha salido a decir que ya están viendo los efectos del coronavirus porque claro, China es un mercado muy grande, no solamente para la producción sino también para el consumo de productos Apple. Ellos tenían una expectativa muy alta en sus ventas. De hecho, si tú empiezas a ver noticias sobre el precio de la acción de Apple, que hace más de un mes estaba por debajo de los 300 y se proyectaba que iba a llegar a los $400. Ellos decían, tenemos números muy fuertes, tenemos una expectativa muy alta de ventas. Pasó el coronavirus y el principio fue, ok, especulación, voy a migrar a instrumentos que son más seguros porque no sé qué va a pasar, pero ya después empezaste a ver efectos como que la gente dejó de consumir, empezó a consumir cosas más prácticas para el momento. Todas esas cosas obviamente cambiaron la expectativa del valor real de Apple y cuando salgan los informes cuatrimestrales de ventas y de costos y todas estas cosas para empresas navieras, todas las empresas que tienen que ver también con la venta de mercancía de cosas que salen de China, ropa, etcétera, van a haber un impacto directo en que se dejó de producir y se dejó de vender. Entonces, eso sí está teniendo un impacto directo en el valor de las empresas y por ende en el precio. Ok. Hablabas de las expectativas, el valor accionario y después hablaste de efectivamente lo que es real. Claro. Siempre se habla de el mercado de acciones y la economía real. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? ¿Cuál es? Tú tienes en economía, cuando hablas, siempre existe la separación de lo que es la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía te ve efectos agregados, o sea, cuál es el efecto de cambiar una tasa de referencia en cuanto a la propensidad de la gente de ahorrar versus invertir o pedir plata prestada. El efecto microeconómico va mucho más al consumo, va mucho más hacia tal precio de tal producto, lo comparo contra otro, prefiero comprar si baja mi ingreso, estoy propenso a gastar menos. O sea, ese tipo de cosas a nivel individual o empresarial se puede ver en un mercado en particular versus el mercado agregado, que es el concepto macroeconómico. Pero cuando nosotros estamos viendo temas de expectativas, el tema también va... ¿Cuál era tu pregunta exacta? Básicamente, la mayoría de la gente no tiene acciones, Ajá. pero sí tiene un trabajo. El efecto la economía real, exacto. Claro. Cuando tú ves el efecto, cuando pasas de lo microeconómico a lo macroeconómico,
siempre es eso que va primero el huevo o la gallina, porque en la economía tradicional siempre te explican de que la macroeconomía es el agregado de todas esas tomas de decisiones a nivel microeconómico, lo que hacen el cambio macroeconómico. Pero yo me atrevería a decirte que hay veces que, aunque eso sí pase, puede ser a la inversa. Y de hecho, mucha macroeconomía moderna se basa en eso. Si yo estoy viendo que el agregado de las tomas de decisiones es a no invertir, ¿qué hace, por ejemplo, el FED? Baja las tasas de referencia, hace ¿cómo se llama? Los OMT. Para fomentar que a nivel microeconómico sí se invierta o que la gente deje de ahorrar y consuma. Entonces, sí tienes ese efecto de que no necesariamente es nosotros creando un agregado que se crea de macroeconomía, sino también que puede haber todo un sentimiento a nivel genérico impactando a cada uno de los ecosistemas o cada uno de los mercados a nivel individual. Me gusta verlo mucho como una pecera. Tú tienes en la pecera diferentes peces y tú puedes tener diferentes pequeños ecosistemas aislados dentro de la pecera, y las decisiones individuales que tal vez tomen los peces pueden tener un efecto genérico en cómo va a verse afectado toda la pecera. Pero si tú le echas una gota de veneno a esa pecera, va a impactar a todo el mundo por igual, o va a impactar a todo el mundo en esa pecera. Entonces, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Bueno, depende mucho y suena arbitrario decir que depende, pero tú ves que puede ser que los fundamentos microeconómicos estén bien, pero por causa de un sentimiento generalizado macroeconómico va entonces a tener un impacto real a nivel microeconómico. Si tú tienes expectativas que va a haber negocio en el futuro, va a haber negocio hoy. Eso es un principio básico de economía, se llama rational expectation. Si yo pienso que va a haber negocio mañana, hoy empiezo a invertir. Si yo pienso que no va a haber negocio mañana, no invierto hoy ¿cómo se llama? Me refugio en instrumentos donde mi dinero es más rentable, donde mi dinero está a salvo. Entonces, estas expectativas macroeconómicas pueden afectar a la economía real. Entonces, si yo estoy empezando a ver que en el mercado existe mucha preocupación de, que ya China no está consumiendo tanto como antes o ya no está produciendo tanto como antes, puede ser que yo posponga muchas inversiones, puede ser que yo no contrate a tantas personas, y ahí es donde tú ves el impacto real de eso. Entonces, si tú ves que en el mercado las personas están diciendo, yo voy a invertir menos porque yo no estoy necesariamente confiando en que esto va a haber crecimiento, sí vas a ver una relación directa entre lo que es el mercado bursátil y la economía real, como tú la has llamado. Toma algún tiempo por supuesto, incidir en la otra. Por supuesto. Y esto, por eso que tú tienes en macroeconomía, algunas cosas le llaman leading indicators, es decir, cosas que pasan primero que el efecto real en la economía, y hay cosas que se llaman lagging indicators, que por ejemplo tú empiezas a ver después los indicadores cuando ya pasó hace varios meses atrás el concepto. Digamos, cuando tú estás en una recesión, la recesión solamente la puedes ver desde atrás, porque son 2 periodos consecutivos de crecimiento económico negativo. O sea, tú puedes estar sintiendo que se ha desacelerado la economía, pero no lo ves hasta después. Esa toma de decisión de ir apretando las fugas de agua va a tener un impacto en, digamos, el desempleo, pero el desempleo lo vas a empezar a ver después. Entonces, si tú empiezas a ver cosas como, por ejemplo, pero el desempleo está bajo, eso no necesariamente es bueno, porque el desempleo sale varios meses después, porque la toma de decisión de las empresas puede que aguanten un poco. Te doy un ejemplo muy sencillo. Si tú manejas inventario y entonces tú empiezas a ver que no se te está vendiendo tanto inventario, tú no vas a empezar a botar gente desde el día 1 que empiezas a ver que estás bajando el inventario, sino que llega un momento en que tú dices, es que ya no estoy vendiendo tanto y ya no puedo mantener mi misma estructura de costo. Tú esa decisión la tomas no inmediatamente, sino que varios meses después, porque puede ser que este mes en particular hubo algo que la gente simplemente no quiso comprar. Pero cuando ya fue sostenido en el tiempo, entonces tú dices, ya no puedo con tener esta estructura de costos, y empiezas a soltar gente. Entonces ahí tú ves el efecto de un lagging effect. Los leading indicators, en cambio, son, digamos, referencias que usan los economistas para decir, esto puede pronosticar o puede inferir que en el futuro va a haber algo. ¿Ok? O sea, cuando sale una noticia de que se descubre que el aceite de coco da efectos positivos en el cuerpo, para darte un ejemplo muy sencillo, ese tipo de noticias puede hacer que impacte positivamente en todas las empresas que venden aceite de coco. Entonces, si tú ves un aumento en el precio, tú dices, eso es un leading indicator de la economía, o por lo menos de ese sector específico del mercado, de que, esto
puede significar que va a aumentar la producción, esto puede significar que va a aumentar el número de empleos en esa industria, esto puede aumentar el número de ventas en eso. Entonces, por eso lo llaman un leading indicator. Pero definitivamente que hay un gap entre la velocidad de reacción de algo y cuando inmediatamente pasa. Lo has dejado muy claro, pero me lleva a la siguiente pregunta. Has explicado cómo el movimiento accionario o las acciones o el mercado refleja muy probablemente lo que va a pasar después en el futuro, o te da una idea de lo que va a pasar en lo que llamamos la economía real. Sí, me gusta más decir que da una idea, porque no es tan exacto. Sí, exacto, da una idea. Entonces, se habla de que se perdieron en muy corto lapso trillones de dólares, que se perdieron trillones de dólares, pero no se quebró una sola botella todavía no dejó de producirse, pero en valor accionario se perdió unas cantidades extraordinarias de dinero. Sí. Es posible que si se corrige antes de que impacte a lo que llamamos la economía real y la producción real, ese dinero vuelve y se recupere. Desglosémoslo tal vez por partes. Sí es cierto que cuando tú dices que se perdió, no es necesariamente que se rompió una botella. Eso es conceptualmente cierto, porque lo que pasa es que si tú tienes, digamos que tú tienes $10,000 en acciones y el precio de las acciones es lo que va a depender de con esos $10,000 cuántas acciones compraste, ¿verdad? Porque digamos, si cada acción vale $10 y tú tienes $10,000 para invertir, ese es el equivalente en número de acciones que compraste. Si el precio de esa acción baja, tú tienes el mismo número de acciones, pero el valor de tu portafolio ha bajado porque ese precio ha bajado. Si tú no las vendes, no has perdido la plata. No sé si me explico. O sea, hay un concepto que se llama unrealized gains y unrealized losses. Es decir, si tú no ejecutas la venta, no has perdido la plata. Porque de la misma manera, un día tú puedes, por ejemplo, comprar esas acciones a $10 para mantener el mismo ejemplo. Tú compraste esas acciones a $10 y se apreciaron el precio de las acciones. Tienes el mismo número de acciones, pero ahora valen más. Tú no has necesariamente ganado esa plata. Tú esa plata, si la vendes, entonces sí has ganado la plata. Y digo, no quiero entrar en detalles de que tú tienes acciones que dan dividendos y acciones que no dan dividendo, porque ciertamente cuando dan dividendo sí es una ganancia que tú has tenido. Pero claro. Asumiendo de empresas que no dan dividendos, que hay muchas empresas que no dan dividendos por un tema tributario, tú puedes esperar a que el precio de una acción fluctúe a tu favor si en algún momento ha bajado. Es decir, se han perdido trillones de dólares. Se han perdido desde el punto de vista conceptual si no lo has vendido. Si lo vendes, definitivamente lo perdiste. Si tú metiste $1,000 y sacaste 800, perdiste $200. Lo perdió quien vende, pero quien compra aspira a que eso recupere valor y lo tenga. O sea que no es una pérdida, es como un pasa de mano. Es un shift. Es un shift, es una transferencia de la riqueza. Es una transferencia de la riqueza, porque mucha gente te diría ahorita mismo que el momento para invertir es ahorita. Porque hay mucha gente cuando que los demás tienen miedo. Por ahí hay un adagio. Warren Buffett siempre dice, hay que you have to be greedy when everybody else is scared. O sea, de verdad que si tú lo ves desde el punto de vista psicológico, la gente dice, mira, yo prefiero certeza. O sea, eso es, cuando tú ves economía de la conducta y ves temas de behavioral economics, siempre te dicen que el humano le tiene una muy aprensión al riesgo, tiene una alta aprensión al riesgo. Sí, el risk aversion, ¿no? Le tiene una alta aprensión al riesgo y a la pérdida. Entonces la gente dice, yo prefiero cut my losses y decir, ya estoy dispuesto a perder hasta tanto que en verdad seguir esperando, cosa que tú no puedes necesariamente predecir. Pero se ha visto, o sea, y esto está muy demostrado en más de 100 años de data, de que pueden haber fluctuaciones hacia arriba o hacia abajo, pero consistentemente en promedio, año a año, el mercado accionario te da un retorno de 7-8%, que eso es superior a todos los otros asset classes, superior a los bonos, superior a en cambio de moneda, superior a bonos corporativos, a bonos gubernamentales, a los REITs. Y sí, si tú lo ves como una estrategia cortoplacista, definitivamente puedes perder plata. Si tú, por ejemplo, metes $1,000 y tú lo quieres vender a final del mes porque necesitas los $1,000 de vuelta, si ganaste, perfecto, y si perdiste, bueno, perdiste plata. Si tú lo ves desde un punto de vista de largo plazo, en un periodo de 10 años, lo más probable, porque es la data histórica, tú has ganado 7% en ese periodo de 10 años, aunque hayan habido fluctuaciones en el in-between, ¿no? Okay. Ahora, probablemente la pregunta más complicada, Eric. Esto ocurre en Estados Unidos y en Europa y en los lugares que tienen bolsas grandes.
¿cómo impacta positiva o negativamente esto a Panamá? No cómo impacta, pues esa pregunta no es justa, porque nadie sabe qué va a pasar, pero cómo pueden afectar estas cosas economías como la panameña. Mira, pregunta muy interesante. Primero, una de las razones por las cuales me gusta decir que la bolsa es una referencia y no necesariamente es un indicador atinado de la economía es porque cuando tú ves la bolsa de valores de los Estados Unidos y ves la lista de las empresas, te das cuenta que son empresas globalizadas. No son empresas donde necesariamente la mayoría de sus ingresos vienen de los Estados Unidos. Entonces, cuando esa expectativa de las ventas o expectativa de las ganancias de esas empresas caen, no necesariamente es porque han caído en Estados Unidos. Y te voy a dar un ejemplo. Facebook es una empresa americana, pero tiene una parte importante de su ad revenue, que es la manera en la que Facebook hace dinero, que viene fuera de los Estados Unidos. No me atrevería a decirte ahorita mismo qué porcentaje, pero la última vez que lo leí era un porcentaje considerable. Amazon de hecho, también es importante. Por supuesto. Entonces, tienes empresas cada vez más globalizadas. Entonces, cuando nosotros vemos el impacto que ha tenido una variación en el precio en el Dow Jones o en el S&P 500, no debemos dejar de pensar de que eso no solamente está pasando en Estados Unidos o está pasando en Europa, porque las empresas están cada vez más globalizadas. Si el día de mañana cae el precio de la Coca-Cola, eso puede ser que es que se dejó de consumir Coca-Cola en Estados Unidos, ciertamente. Pero si tú te ves, hay un documento que se llama el 10K, que es un documento anual que tienen que hacer todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Ellos te dan un desglose de dónde son las ventas de cada una de estas empresas. Eso te lo dan a manera de porcentaje. Coca-Cola, por ejemplo, te dice, este fue el revenue que me generó Estados Unidos, este fue el revenue que me generó Europa, este fue el revenue que me generó África. Si tú tienes una caída dramática en cualquiera de esos lugares, va a afectar el precio de Coca-Cola, ciertamente. Entonces, tú tienes que ver, as a grain of salt, tienes que ver cómo ese impacto en la bolsa puede no solamente afectar los Estados Unidos, puede afectar también o dar un indicador de cómo está performing los diferentes países a nivel del mundo, porque las economías son cada vez más globalizadas y tienen diferentes fuentes de ingresos de los diferentes países. Por ejemplo, Copa es una empresa panameña, pero Copa no nada más está expuesto a riesgo Panamá. Si tú quisieras, por ejemplo, hacer una valoración real de Copa, ¿qué riesgos tienes que tener? Hace muchos años tuvimos 3 cosas que afectaron directamente el precio de la bolsa de Copa. ¿Cuáles son los principales mercados de Copa? Brasil, Venezuela en su momento y Colombia. Entonces pasaron 3 cosas a la vez hace muchos años. Tenías una recesión en Brasil, tenías obviamente un problema de no pago y un problema, bueno, generalicemos el problema de Venezuela, que obviamente hay muchos factores macroeconómicos, pero definitivamente impactó la cantidad de ventas en Copa, y tenías una devaluación de la moneda en Colombia. Entonces, si bien es cierto, Panamá obviamente estaba todavía teniendo un boom económico, pero el precio de la acción en Copa se vio afectada porque estos 3 mercados que estaban directamente involucrados con la fuente de ingreso de Copa, la fuente de ganancia de Copa, sí estaban teniendo un problema. Entonces, es una empresa panameña, pero se está afectando por otras empresas que no tienen nada que ver con Panamá. De igual manera, como te di el ejemplo de Coca-Cola, se puede afectar por el precio de otras cosas. Ahora, ¿cómo entonces yo puedo traducir a qué está pasando afuera versus qué está pasando en Panamá? Recuerda que Panamá está en un punto estratégico con todas estas empresas multinacionales. Tenemos la ley SEM, entonces varias de esas empresas tienen su sede acá en Panamá. Estamos hablando de más de 120 empresas la última vez que me fijé. Estas empresas lo que hacen es que ellos outsource muchos servicios de su back office a Panamá, y muchos servicios muy enfocados en la parte financiera, muy enfocados en la parte logística en Panamá. Entonces, todas estas empresas que tengan que ver con logística, o todas estas empresas que tengan que ver con, de cierta manera, el impacto real que está causando esta caída en China, porque inclusive, y también me voy por otra lista, recordemos que el mundo ya estaba teniendo ciertas predicciones contraccionarias. ¿Qué quiero decir? ¿Qué pasó antes del coronavirus? Estábamos teniendo las protestas en Hong Kong. Antes de eso, ¿qué estábamos teniendo? Una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si tú le preguntabas, ¿recuerdas hace un par de meses que fue la conferencia en Davos? Se le hizo una entrevista a los diferentes CEOs y el 70%, si no me equivoco, dijo, tengo una expectativa pesimista sobre este año. Y ahora pasó el coronavirus. Entonces, como que quien dice, si eventualmente hay una recesión que podría pasar o podría no pasar, dependiendo de qué país estamos hablando. Ciertamente China va a entrar en un desaceleramiento económico importante, puede que cause una recesión. Hong Kong definitivamente, ya la gente está considerando que Hong Kong está en una recesión. Esto puede ser el detonante para que exista una recesión. Eso obviamente va a impactar a Panamá, porque Panamá depende mucho del mercado internacional.
¿Que la recesión va a ser más fuerte que la que tuvimos en el 2008? No creo. Creo que las circunstancias son totalmente diferentes. Que si toca o no toca una recesión, yo estoy muy en contra de ese argumento. Si bien es cierto, nos referimos a ciclos económicos, eso no quiere decir, no ha habido una recesión en los últimos 10 años o no ha habido una recesión en los últimos 8 años, ya toca una recesión. Eso no funciona así. Depende mucho de cómo se manejan las expectativas y los factores fundamentales de la economía. Claro, hay una periodicidad histórica, pero no sí, una pero ley. Claro. Eso no quiere decir que cada 4 años de por sí. Si eso fuera así, de poder timearse, obviamente todos nosotros nos ajustaríamos la conducta para prevenir eso, pero eso no funciona así. Entonces, estoy en contra del argumento de que ya toca una recesión, pero sí empezamos a medir que han pasado cosas con un impacto no trivial. La suma de esas cosas puede empujar a las grandes economías a una recesión, entiéndase Estados Unidos y China, y eso definitivamente va a tener un impacto en Panamá por todos estos servicios que nosotros le generamos a países como Estados Unidos o a las economías europeas que ahorita mismo están sufriendo las consecuencias del coronavirus y los efectos agregados de todos los otros eventos que han estado pasando, ¿no? O sea, yo creo que ya la gente se olvidó de que al principio de año estábamos preocupados que iba a haber una tercera guerra mundial, ¿te acuerdas? Entonces, sí. Todas estas cosas van a tener su impacto y volvemos al tema de los lagging y leading indicators, ¿no? Esto va a reventar en algún momento. Si esto va a ser catastrófico, no soy de la opinión que esto va a ser catastrófico, pero sí va a haber un ajuste. Y recordemos que Panamá no estaba en una posición privilegiada económicamente mientras están pasando todas estas cosas. Entonces, ya agregado al hecho de que Panamá ha estado teniendo 4 años de una desaceleración económica fuerte, de ajustes de precios fuertes, de que ha aumentado el desempleo, y esto no es un statement político, es obviamente un statement estrictamente desde el punto de vista económico. Panamá no estaba, digamos, bien de salud cuando todo el mundo se empezó a enfermar. Panamá ya estaba con quebrantos de salud y todo el mundo alrededor ha empezado a enfermarse. Obviamente va a tener un impacto. De la magnitud de ese impacto está todavía por verse y hay que hacer un análisis muy fino para ver por dónde va a empezar a reventar, pero definitivamente que de alguna manera tiene que impactar negativamente a Panamá. Ahora, en cuanto a impactos positivos, ciertamente podría haber. Yo estaba hablando con un colega y me decía, si tú eres un crucero y tú no puedes sacar tus cruceros en un año porque está pasando lo coronavirus, etcétera. Ahí estás viendo economía real. O sea, si es un crucero que no va a poder salir porque la gente no quiere evitar lugares cerrados donde pueda haber contagio. Si tú eres un crucero y no vas a poder salir, ¿qué haces ese año? Porque algo tienes que hacer. Entonces tú lo mandas a mantenimiento, ¿verdad? Entonces, claro, va a afectar positivamente a toda esa gente que va a tener un aumento en, digamos, la demanda por los servicios de mantenimiento o construir cosas para mantenimiento ya correctivo, que más que preventivo. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos en la economía de los equilibrios, porque el equilibrio no es algo estático. Nosotros cuando damos clase de economía decimos, bueno, si sube la demanda y se mantiene constante la oferta, va a haber un cambio en el precio y en la cantidad demandada. Pero eso es estático, eso es un snapshot de lo que está pasando en ese momento. El equilibrio en el largo plazo va ajustándose. Si tú tienes una disminución en la demanda y la oferta se mantiene constante, va a bajar la cantidad demandada y va a bajar el precio. Es lo que está pasando ahorita. Hay una disminución en la demanda, baja el precio. La oferta tiene que reaccionar a eso, pero reaccionaría tal vez en un segundo o tercer movimiento. O sea, el efecto inmediato es va a haber un bajón en la demanda, baja el precio, baja la cantidad demandada. La oferta va a tener que disminuir para corregir eso. ¿Qué quiere decir que la oferta disminuya? Tal vez haya empresas que cierren, tal vez haya empresas que no vendan tanto, tal vez haya empresas que hagan ajustes en su personal o en su inventario, cierren fábricas temporalmente. Eso va a hacer que baje la oferta y se vuelva a ajustar el precio. Porque si se baja la oferta y se mantiene constante esa demanda que había bajado, ahora va a haber un alza al precio. Lo que sí va a bajar ciertamente es la cantidad ahora ofertada y demandada porque hay ese ajuste. Estas correcciones, algunas que son muy rápidas, algunas que son muy cortas, dependen mucho de la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. Pero para tratar de mantenerlo desde un concepto muy básico, no entraré tal vez en temas matemáticos, pero ese es el concepto de cómo podría pasar. Okay. Bueno, estamos un poco más claros. Los médicos nos dicen, la Organización Mundial de la Salud nos dice que coronavirus no va a acabar con la humanidad. Sí. Y muy probablemente esto tampoco va a acabar con las economías. No. Así que es business as usual, es un elemento más a estudiar, a revisar, a estar pendiente, pero no alarmarse. Es cuestión de adaptabilidad. La verdad es que cuando pasan cosas es que salen a gente a innovar. Ahorita mismo
todas las empresas que tienen que ver con venta de desinfectantes, venta de mascarillas, todo este tipo de cosas que tienen que ver con sanidad, esas empresas ciertamente les está yendo muy bien. Y eso es lo que te digo un poco a los ajustes. Y probablemente el valor de sus acciones está subiendo. Sí, ciertamente. Y si no están subiendo directamente cuando den los reportes del aumento en las ventas y el aumento en las ganancias, eso va a hacer que eventualmente se ajuste de precio. Así que sí, es cuestión de ver esto en el largo plazo y no verlo tan en el corto plazo. En el corto plazo la variación es muy alta. Si tú lo ves en un contexto un poco más macro, no quiero decir macroeconómico, sino desde un punto de vista mucho más amplio, eventualmente superaremos esto y ya se habrán tenido que hacer los ajustes en el in-between y después ya se verá business as usual como tú lo has planteado. Bueno, gracias, Eric. Esperamos para sus inquietudes cuando hayan visto esta presentación en el sitio de Pa' Que Sepas. Vamos a empezar a recibir preguntas y en la medida de las posibilidades serán respondiendo por las personas que traemos aquí a que nos ilustren sobre diversos temas. Gracias.